Olvídate de lo que crees saber de Maribel Guardia, porque la verdad detrás de su imagen impecable es una historia mucho más ardiente y compleja de lo que nadie te ha contado. Desde que era apenas una chamaca en su natal Costa Rica, Maribel ya traía consigo un aura innegable, una chispa divina que la hacía destacar entre la multitud sin siquiera intentarlo. No es un secreto que su belleza era de esas que te paralizan, un forrazo que desde siempre robó miradas y desató suspiros. Pero su encanto iba mucho más allá de una cara bonita o un cuerpo escultural. Era una combinación letal de coquetería natural y una personalidad magnética que la predestinaba a una vida de película. La joven Maribel, ajena aún al huracán que la esperaba, vivía sus días en un ambiente más tranquilo, rodeada de planes sencillos y los quereres de su pueblo. Pero el destino le tenía reservado un camino que la llevaría mucho más lejos de lo imaginado. Su coronación como Miss Costa Rica fue solo el inicio, el primer empujón hacia un universo de luces y sombras que cambiaría su vida para siempre. Al cruzar las fronteras y arribar a la vibrante Ciudad de México, no solo brincó el charco geográfico, sino que subió de nivel de forma vertiginosa, dejando atrás la inocencia de su colonia para transformarse en una protagonista del vertiginoso mundo de la farándula, un ambiente donde solo los verdaderos colmilludos logran sobrevivir. Y si te está gustando desentrañar estos secretos de la fama, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de estas revelaciones que te dejarán con la boca abierta. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas de este salto monumental de Maribel. ¿Crees que fue suerte o destino puro? Una vez instalada en la capital mexicana, la intensidad del ambiente la envolvió por completo, y su belleza, por supuesto, no pasó desapercibida. No fueron solo los reflectores de la televisión los que la enfocaron, sino también los ojos ávidos de una pléyade de caballeros que la observaban con una admiración casi hipnótica. Y ojo, que no hablamos de cualquier Juan de las Cuerdas, sino de pesos pesados de actores de renombre, productores picudos y galanes que se creían dueños del mundo y esperaban que todas las mujeres cayeran rendidas a sus pies sin cuestionar. Sin embargo, Maribel sobresalía entre todos ellos con un pegue tan canijo, con un algo tan especial, que hacía que a más de uno se le fueran las patas y se acercaran a echarle el perro sin pensarlo dos veces, sin importar el riesgo. La verdad es que ella misma lo ha confesado. Siempre fue un forrazo que atraía más miradas que un choque en el periférico. Una mujer de mucha pieza que, al principio, pudo parecer un tanto ingenua ante el mitote de la farándula. Pero poco a poco, con una inteligencia innata y una astucia que pocos le atribuían, fue agarrándole el modo al asunto. En ese ambiente de artisteadas, no basta con tener una cara de ángel. Hay que tener colmillo, saber cómo mascar la iguana y moverse como pez en el agua para no ser devorada por las mareas. Aprendió rápidamente a distinguir quién sí y quién no, a establecer sus límites con firmeza y, sobre todo, a oler desde lejos cuando un fulano solo quería echarle el perro por deporte o cuando la cosa iba en serio y buscaba llegarle al precio. Se puso bien trucha la Maribel, y así, entre su juventud deslumbrante, su irresistible atractivo y un ambiente repleto de tentaciones por doquier, no tardó ni un segundo en dejar de ser la nueva para convertirse en la mera mera, la que todos querían traer de su ala. Donde ponía un pie, el tráfico se paraba, y si en algún lugar no sabían quién era, no te preocupes, porque de volada su nombre se aprendían, grabado a fuego en la memoria colectiva. La Donita ya traía el destino marcado para vivir una historia de amores bien movidita, con mucho ruido y con revelaciones que nadie esperaba. Porque con ese molde que se carga y metida en ese avispero de la farándula, era obvio que el desfile de galanes queriendo su domingo no se haría esperar. Ya bien plantada aquí en la capital, Maribel no tardó ni un parpadeo en darse cuenta de que su belleza no solo le abría puertas de par en par, sino que provocaba verdaderos terremotos emocionales. Después de sus primeros pasos en el teatro, dio el salto al séptimo arte, debutando en películas icónicas como Como México no hay dos, y de ahí nadie pudo pararla. Se metió de lleno al famoso cine de ficheras, ese mundillo donde el albur, la risa loca y lo cachondón eran el pan de cada día, un universo que, para muchos, era tan fascinante como escandaloso, y donde la tentación aguardaba a la vuelta de cada esquina, en cada set de grabación, lista para embrujar a cualquiera. Imagínate nomás
rodeada de tanto ojo alegre y con ese ángel que se cargaba, en esos sets no solo se iba a trabajar, ahí se convivía, se echaba el perro a todo lo que da y se cruzaban líneas que ni te cuento, desatando una serie de quereres que se convertirían en los capítulos más sabrosos de su historia. Fue precisamente en ese relajo donde se topó con Alfonso Zayas, un personaje icónico del cine mexicano. Imagínate nomás un don ya mucho mayor que ella, y que para muchos estaba más feo que un susto en ayunas. Pero eso sí, el compa tenía un verbo que para qué te cuento, una seguridad arrolladora de esas que marean a cualquiera que se le ponga enfrente. Zayas era un maestro para el albur y la labia, y Maribel, aunque era un forrazo de aquellos, no fue la excepción. También terminó cayendo en sus redes, demostrando que el pegue del don iba más allá de lo físico, alcanzando un nivel de magnetismo inexplicable para los ojos ajenos. En cuanto saltó la sopa de que la guapísima Maribel andaba de manitas sudadas con Zayas, la gente no tardó ni un segundo en empezar con el ladradero y el cuchicheo. Nadie se explicaba cómo un forrazo de ese calibre se había fijado en un don que, la neta, no era precisamente un cara de galán de revista, rompiendo con todas las expectativas y prejuicios de la época. Pero ahí es donde reside el mero meollo del asunto, la verdad revelada. En ese mundillo del artisteo, el físico no es el que lleva la batuta. Lo que de veras manda es la actitud, el verbo y tener un colmillo más largo que el de un mamut. Y de todo eso, el buen Zayas iba más que sobrado, tenía una labia que mareaba a cualquiera y sabía perfectamente cómo mascar la iguana para atraer a las más guapas a su ala. Para que veas, mi buen, qué verbo mata carita, y el misterio de cómo conquistó a una mujer como Maribel radica precisamente en esa habilidad para la seducción más allá de lo superficial, un secreto que pocos entienden en la farándula. Y por si no fuera suficiente con Zayas, pácatelas que también saltó al ruedo Rafael Inclán, otro de los meros petateros de ese cine de ficheras, un tipo con un carisma innegable y una chispa que lo hacía irresistible. Coincidieron en un montón de películas de esas que tienen más picardía que una salsa de habanero, y pues, ¿qué te digo? Entre que grababan una escena y se echaban un ojito en la otra, se dice que también hubo sus quereres, sus momentos de complicidad que trascendían la pantalla, sembrando nuevas semillas de misterio sobre sus relaciones. Ese ambiente era como un jardín bien regado para que los romances brotaran solitos. De la pantalla a la vida real no había ni un paso. Entre tanto albur y tanta risa, era bien fácil que se les prendiera el cerro y terminaran pasando del guión a los besos de a de veras. Es justo aquí donde la cosa se pone color de hormiga, porque mientras toda la flota esperaba verla del brazo de un muñequito de pastel, de esos que salen en las revistas de chismes, la Maribel mandó todo a volar y rompió el molde. En lugar de irse por lo fácil, se metió de lleno en un ambiente más bravo, más atrevido, y se dejó querer por compas que, a lo mejor, no eran los más caritas del barrio, pero eso sí, eran más intensos que un lunes sin café, desatando la verdad de que su corazón no se guiaba por las apariencias. ¿Tú qué crees? ¿Maribel se dejaba llevar por la química del momento o sabía perfectamente que en ese ambiente el más feo también podía ser el más peligroso y fascinante? Después de ese arranque dándole vuelo a la hilacha con los cómicos del cine de ficheras, la historia de Maribel Guardia comenzó a subir de nivel, y de qué manera. Ya no solo le echaban el perro los actores más picosos y albureros, ahora los pesos pesados del cine nacional ya la traían entre ceja y ceja, poniendo en evidencia su creciente estatus y el imparable magnetismo que ejercía. Ahí es donde saltan al ruedo hombres que, válgame Dios, eran las meras instituciones del sex appeal en México. Hablamos del mismísimo Andrés García y del inigualable Jorge Rivero. Estos compas, en aquella época, eran los más cotizados de toda la capital, los que hacían suspirar a media humanidad y se sentían intocables, sin rival en el horizonte. Imagínate el nivel del mitote. Maribel ya no era cualquier cosa, ya estaba codeándose con la crema y nata de los galanes de hierro, los que cualquier mujer desearía. Se cuenta y se rumora, como un secreto a voces que se extiende por los pasillos de la fama, que Andrés García se quedó tan anonadado cuando vio a Maribel que hasta se le olvidó lo galán, cayendo redondito a sus pies. El don se le declaró con todo, estaba más que puesto para bajarle el cielo, las estrellas y hasta la luna si se la pedía. Le quería dar el paquete completo, sin peros ni condiciones, rendido por su encanto.
pero pácatelas que la historia dio un giro de 180 grados, porque Maribel simplemente no le dio entrada, revelando una fortaleza y un carácter que pocos esperaban de ella en aquel entonces. Y no creas que fue porque le faltaran ganas o porque el don no estuviera de buen ver. ¿Qué va? Lo que pasa es que la donita ya estaba ocupada, ya tenía su querencia, y no era de las que dejaba un hueso por otro, solo porque sí, demostrando que no se apantallaba con el más carita ni con el más picudo, una verdad que la distinguía del resto. Además, cuentan las malas lenguas, con un tono de misterio y chisme que solo la farándula puede generar, que cuando grabaron la película Pedro Navajas, la cosa estuvo color de hormiga. Hubo un montón de roces y broncas en el set que terminaron por enfriar cualquier chispa romántica que pudiera haber existido entre ellos, sellando el destino de ese posible romance. Ahí sí que el Andrés se le fue el caldo y se quedó chiflando en la loma, con el corazón roto y la sorpresa de haber encontrado a una mujer que no se doblegaba ante su fama y magnetismo, un verdadero secreto para él. Eso sí, el puro hecho de que un gallo como Andrés García anduviera tras sus huesos, la catapultó a otro nivel en el mitote, porque ya no era nomás la morra guapa de las pelis picantes. Ahora ya jugaba en las ligas mayores y se codeaba con las meras jefas de la industria, consolidando su posición como una de las figuras más deseadas y respetadas. Una verdad innegable. Y claro, como nunca falta la envidia en este ambiente tan competido, no tardaron en salirle rivales, chismes y uno que otro rozón con otras actrices que no aguantaban la presión de ver a Maribel ascender tan rápido. Pero como en todo buen chisme de la farándula, se armaron los dimes y diretes. Mientras unos juraban que Andrés andaba bien encamotado y que había hecho hasta lo imposible por conquistarla, otros decían que ella le pintó un violín de plano y lo dejó plantado sin miramientos, alimentando aún más el misterio alrededor de su relación. Como siempre pasa en estos trotes, la neta se quedó ahí en medio, sirviendo nomás para que el mito creciera más que la espuma, dejando a todos con la duda y la curiosidad de lo que realmente ocurrió entre ellos. Se puso bueno el jaloneo, un verdadero drama que mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos, preguntándose quién tendría la verdad. Así, mientras unos le querían llegar al precio y otros de plano se quedaban chiflando en la loma, Maribel seguía dándole brillo a su imagen, una mezcla explosiva de forrazo con un carácter bien puesto, de esas mujeres que no se apantallan con cualquier espejito, aunque por dentro la procesión fuera por otro lado. Con unos galanes de ese calibre tras tus huesos, ¿tú qué harías? ¿Aceptarías todo el oro y el moro que te ponen en bandeja? ¿O te pondrías digna para ver quién es el que de veras aguanta el trote y es capaz de conquistar no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu, dejando una marca imborrable en tu historia? El despertar de esta musa no solo trajo consigo el reconocimiento público y una carrera en ascenso, sino también el inicio de un camino lleno de pruebas emocionales y decisiones que definirían quién era realmente Maribel Guardia más allá de la pantalla. Esta primera etapa, marcada por el fulgor del cine de ficheras y la audacia de rechazar a los galanes más codiciados, sentó las bases de una leyenda que apenas comenzaba a escribir sus capítulos más dramáticos y reveladores. Lo que nadie te ha contado es que estos primeros quereres fueron solo la punta del iceberg, la introducción a un torbellino de pasiones que la llevarían a la cumbre y al abismo emocional, un secreto que pronto desvelaremos. Después de ese arranque incendiario, dándole vuelo a la hilacha con los cómicos del cine de ficheras y dejando a más de un galán picudo chiflando en la loma, la historia de Maribel Guardia continuó su escalada dramática. Ya no solo le tiraban el can los galanes de aparador, sino también los más aventados, aquellos que no tenían miedo de ir con todo, sin importar las consecuencias. Es aquí donde la trama se complica y revela una faceta de la donita que pocos conocían, una que la enfrentó a quereres incómodos y a decisiones que marcarían su camino para siempre, desvelando la verdad de que su vida amorosa estaba lejos de ser un cuento de hadas. Uno de los primeros en entrarle al toro sin miedo, con esa chispa irreverente que lo caracterizaba, fue el Loco Valdés, que del loco no tenía ni un pelo cuando se trataba de las damas. El don era bien coqueto, necio como él solo, y con una confianza que lo hacía arrimarse sin pedir permiso, un verdadero maestro de la seducción espontánea. Y pues claro, viendo el forrazo que era la Maribel, no iba a dejar pasar la oportunidad de echarle su mejor rutina,
su labia inimitable que a tantas había conquistado, creando un halo de misterio sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Se soltó el chisme, como un reguero de pólvora que se propaga por todos los pasillos de la farándula, de que el loco no nada más le hacía al cuento con la coquetería, sino que quería llegarle al precio de verdad, buscando un romance serio con la tica. Aunque nunca se supo que fueran novios de manita sudada, quedó ese aire de que hubo química y mucha cercanía entre ellos, un secreto a voces que hasta hoy alimenta la leyenda de sus quereres. En esos foros y teatros no todo era pura chamba. Donde hay risas, relajo y confianza, siempre se puede colar algo más entre bambalinas, un coqueteo, una mirada, un roce que enciende la chispa. El misterio de si fue algo más que una amistad se mantiene, pero la presencia de figuras como el Loco Valdés en su círculo cercano, junto con rumores de acercamientos con Vicente Fernández, a quien el pueblo llamaba el Charro de Huentitán, solo confirmaba la verdad. Maribel era un imán para los hombres más carismáticos y poderosos del espectáculo. Entre canción y canción, con ese carisma que se cargaba el Chente y el hecho de que la traía de gira en varias ocasiones, el run run en los pasillos no se hacía esperar. Porque en ese ambiente, cuando un peso gordo te cobija tanto, la flota luego empezaba a pensar que había gato encerrado, alimentando aún más el enigma. Entre canción y con ese carisma que se cargaba el de Huentitán, muchos juraban que ahí no solo se ensayaban las notas, sino que también se cruzaban las miradas con otras intenciones, más allá de lo profesional, dejando una duda persistente. Pero como siempre, la Maribel supo mantenerse en su lugar, dejando a todos con la intriga de si hubo algo más que puro talento y una amistad sincera, preservando su propia verdad en el torbellino de especulaciones. Esta habilidad para navegar las aguas turbulentas de los chismes, sin caer en el drama abierto, fue una de sus grandes fortalezas, un secreto para su longevidad en la fama. Pero si algo ha correteado la historia de Maribel, son esos quereres que no solo arman el mitote, sino que dejan raspados, cicatrices que el tiempo no logra borrar del todo. Aquí es donde entra uno de los capítulos más incómodos, un verdadero huracán de revelaciones y verdades a medias, el de Carlos Basallo. El Don era un empresario español que, para la desgracia de todos los involucrados, estaba amarrado nada más y nada menos que con la actriz Susana Dos Amantes, una figura querida y respetada en el medio, y ahí fue donde la puerca torció el rabo y la cosa se puso color de hormiga, desatando un escándalo de proporciones épicas. Con el paso de los años, Maribel no se hizo la sorda ni se escondió. Soltó la sopa y aceptó que sí anduvo de manita sudada con él, pero eso sí, dio su versión de los hechos defendiendo su honor. Juró y perjuró que el tipo ya estaba separado, aunque seguía casado por la ley, una verdad a medias que para muchos era insuficiente. O sea, el típico cuento donde nadie quiere cargar con todo el muerto, pero el clavo ahí seguía, doloroso y visible para todos los ojos curiosos de la farándula, un misterio que se intentaba resolver a la luz de los hechos. Al final del día, el Don era hombre comprometido, y como ella misma lo cantó, el pecado nadie se lo quita, una confesión que, aunque sincera, no mitigó el daño causado a la reputación de todos. Y claro, aquí es donde la cosa se pone más picosa, porque del otro lado de la barda estaba la familia de Susana Dos Amantes, y ahí mero brincó Paulina Rubio, la chica dorada. Lógicamente, no se iba a quedar de brazos cruzados ni le iba a dar el visto bueno a que otra mujer se metiera en el cantón de su jefa, una verdad que explotó con fuerza en los medios, sin dejar lugar a dudas. Porque una cosa es ver los toros desde la barrera y otra muy distinta es cuando ya te vienen a pisar los callos y el problema te toca de cerca, en la intimidad de tu hogar, rompiendo la paz familiar. Ahí sí que se armó la gritería, un verdadero drama público que mantuvo a la prensa en vilo, buscando cada detalle, cada declaración, para alimentar el fuego del escándalo. Se llegó a decir que ese romance hizo tanto ruido que le pusieron una barrera a la Maribel en ese círculo, un veto no oficial que la alejó de ciertos círculos sociales, por más que ella juraba y perjuraba que no rompió nada y que el plato ya estaba estrellado. Para la banda, eso no quitaba el dedo del renglón. Cuando te metes en un berenjenal de esos, el dedo índice te va a señalar sí o sí sin que te puedas zafar de la culpa o la sospecha pública. Un destino inevitable para quienes se atreven a desafiar las normas no escritas. Es que esto no fue un simple querer de grabación.
Aquí ya hablamos de un romance de a de veras, de esos que se viven a escondidillas, pero que cuando saltan a la luz, sueltan el fogonazo más grande, revelando la triste verdad de una traición. Al final, la movida dejó más dudas que certezas porque ya te las sabes. Cada quien cuenta cómo le fue en la feria y le echa de su propia cosecha para no quedar tan mal. Una verdad distorsionada por el ego y la necesidad de autojustificación. Y aquí va la buena. Viendo todo esto, ¿tú qué piensas? ¿Maribel fue víctima de las circunstancias? ¿O sí se metió en un terreno donde sabía perfectamente que iban a haber consecuencias, asumiendo el riesgo de la pasión desbordada? La respuesta, como siempre, se esconde en el misterio de los corazones. Después de tantos romances intensos y uno que otro escándalo que la puso en el ojo del huracán, la historia de Maribel Guardia también tuvo sus capítulos más tranquilos, pero no por eso menos interesantes, pues aquí entran dos nombres muy distintos. Uno, que sí fue real, y otro, que se quedó en puro antojo, en el terreno de los sueños inalcanzables. Y por un lado, está Guillermo Capetillo, uno de los pocos galanes que sí cumplía con el estándar clásico, guapo, joven, bien parecido, una estampa de hombre perfecto que parecía sacada de una novela. Con él, Maribel tuvo una relación seria, no de eguito ni de ratito. Aquí sí hubo tiempo, convivencia y un noviazgo que duró varios años, algo que no era tan común en su historial de amores fugaces, pero sí de duraderas promesas, rompiendo con la percepción de sus relaciones anteriores. Capetillo no solo era atractivo, también estaba en su mejor momento, y eso hacía que la pareja llamara la atención, porque ahora sí encajaba con lo que la gente esperaba ver. La mujer espectacular con el galán de novela, una imagen idílica de la pareja perfecta en la pantalla y fuera de ella. Pero como muchas de sus relaciones, con el tiempo se fue apagando, sin escándalos grandes ni pleitos públicos. Simplemente cada quien tomó su camino, como un adiós silencioso, una verdad dolorosa. Y luego está el otro extremo, el que nunca se le hizo Chayanne. Porque sí, Maribel también cayó como muchas en ese encanto irresistible del puertorriqueño. Pero aquí la historia es distinta, porque no hubo relación como tal. Fue más bien un amor platónico, de esos que te gustan, te encantan, pero se quedan en la imaginación, en el dulce tormento de lo que pudo ser y no fue. Ella misma ha dejado ver que le hubiera gustado algo con él, pero simplemente no pasó, ya sea por tiempos, circunstancias, o porque él siempre ha sido un hombre bastante reservado en su vida personal, manteniendo el misterio alrededor de su vida privada. Así que ese capítulo se quedó en lo que pudo ser y no fue. Un anhelo secreto, una fantasía guardada. En medio de todos los galanes que sí tocaron la puerta de Maribel Guardia, hay uno que nunca pasó de la imaginación, pero que igual dio de qué hablar porque resulta que Alex Sintek confesó sin pena que Maribel fue su amor platónico de juventud, de esos que te hacen volar la mente sin que la otra persona tenga idea, un secreto bien guardado en el corazón de un artista. Y es que no es cualquier cosa, porque cuando un hombre admite que soñaba con una mujer así, no estamos hablando de un gustito pasajero, estamos hablando de fantasías completas, de imaginarla como la protagonista de su propia historia, de verla como la inalcanzable, la perfecta, la que nunca fue pero que siempre estuvo en su cabeza, un ideal inmaculado. Lo más curioso de esta verdad es que, mientras él la soñaba, Maribel seguía en su mundo entre novelas, películas y romances reales, sin saber que del otro lado había alguien armando castillos en el aire con su nombre. Porque ese era el poder que tenía. No solo conquistaba a los que tenía enfrente, también a los que la veían de lejos, a los que la admiraban desde la pantalla, dejando una huella imborrable en sus corazones, un misterio de su encanto. Y siendo bien directos, con todo ese encanto que traía Maribel y ese fan declarado, ¿tú qué piensas? ¿Maribel, al igual que otras grandes figuras, habrá sucumbido en algún momento ante los encantos del cantante? ¿O todo se quedó en puro sueño, en una fantasía inalcanzable, un secreto que ella nunca reveló? Pero si hay un nombre que marcó la vida de Maribel Guardia, ese es Johann Sebastian. Porque aquí ya no hablamos de coqueteos ni de romances pasajeros, aquí hablamos de un amor intenso, de esos que te envuelven, te prometen todo y al mismo tiempo te lo quitan, porque con él vivió lo mejor y lo peor. La historia comenzó como muchas, con química inmediata, miradas, canciones y ese estilo de conquistador que Johann dominaba como pocos, un verdadero poeta del pueblo que sabía cómo tocar el alma femenina.
un secreto que guardaba para sus musas. Porque no era cualquier hombre, era un seductor de los que escriben poemas, llenan de detalles y hacen sentir a una mujer única. Y Maribel cayó como han caído muchas, porque cuando un hombre sabe cómo hablarle al corazón, es difícil resistirse, especialmente cuando la pasión es tan arrolladora y sincera, una verdad innegable que se impone a la razón. La relación avanzó rápido, se casaron, formaron una familia y tuvieron a su hijo, Julián Figueroa, el fruto de ese amor apasionado que parecía destinado a ser eterno. Pero como suele pasar en las historias intensas, también llegó la otra cara, la sombra que acecha en las profundidades de un amor tan grande. Porque Joan no era precisamente un santo, era mujeriego, coqueto y difícil de controlar, un secreto a voces que se murmuraba en todos los círculos, y eso, tarde o temprano, terminó explotando. Se sabe que durante la relación hubo infidelidades, la más sonada con Arlette Terán, que terminó siendo el golpe que rompió todo, el mazazo final que destrozó la confianza y la ilusión. Porque una cosa es sospechar y otra es ver que tu pareja cae en lo mismo una y otra vez, una verdad dolorosa que se repite como un eco en el alma. Y ahí Maribel entendió que no iba a cambiar, que ese estilo de vida ya venía con él, que era parte de su esencia, de su ser, un patrón que se repetía sin cesar, dejando una estela de dolor. Pero lo más fuerte es que ella misma lo contó, que intentó dejarlo varias veces, pero él regresaba, insistía, buscaba la manera de entrar otra vez, como quien no acepta un no por respuesta, convirtiendo la relación en algo complicado, intenso y hasta desgastante, un misterio de lealtad y traición. Al final, Maribel tomó la decisión de irse, no porque dejara de quererlo, sino porque entendió que ese amor le iba a doler más de lo que le daba, que la estaba consumiendo lentamente. Y como ella misma lo dijo, sabía que no iba a cambiar, que ese patrón de infidelidad iba a seguir y que quedarse era condenarse a sufrir eternamente, una verdad liberadora y dolorosa al mismo tiempo. Aún así, la historia no terminó en odio, porque con el tiempo lograron transformarlo en respeto, en familia, en un vínculo que nunca se rompió del todo. Porque cuando hay un hijo de por medio y una historia tan fuerte, el lazo no desaparece, solo cambia de forma, como un secreto que se transmuta, revelando la madurez del perdón. Y siendo sinceros, con un hombre así, intenso, romántico, pero infiel hasta la médula, ¿tú qué harías? ¿Te quedas por amor o te vas antes de que te termine de romper el alma, antes de que te arrastre al abismo de la desilusión, sacrificando tu propia felicidad en el altar de una pasión tormentosa? La verdad es que solo ella pudo conocer la magnitud de su dolor y la fuerza necesaria para levantarse. Después de aventarse ese round tan pesado y doloroso con el Joan Sebastián, muchos pensaban que la Maribel ya no iba a querer saber nada del amor y que iba a cerrar el changarro para siempre, jurándose no volver a caer. Pero la vida da muchas vueltas, y ahí es donde saltó al ruedo Marco Chacón, un compa totalmente diferente a los que se había agarrado antes, más calmado, bien centrado y lejos de todo ese desmadre de la artisteada, un ancla en la tormenta, un misterio de paz en su vida. Lo suyo no fue un flechazo de relumbrón ni un chisme de esos que salen en las revistas de a peso. ¿Qué va? Fue algo que se fue cocinando a fuego lento, sin tanto reflector, pero con cimientos bien macizos, una verdad que se construyó con paciencia y respeto. Así se aventaron un romance que con los años se volvió de los más firmes de toda la farándula, cumpliendo más de 2 décadas de andar de manita sudada y 10 años de casorio, algo que en ese ambiente de puros amores de chocolate ya es casi un milagro de la Virgen. Marco no llegó nada más a calentar el lugar, llegó a ser su parachoques, su mero apoyo y su centro, el refugio que tanto necesitaba después de tanta tempestad. Es de esos hombres que no se sienten menos ni se andan con complejos por la fama de su mujer. Al contrario, la respalda, la cuida y le da su lugar como la reina que es, un secreto de su relación que muchos envidian. Después de andar en el ojo del huracán y de salir raspada con relaciones tan pesadas, eso fue justo lo que le hacía falta a la Maribel para volver a creer en el amor sin tanto drama, sin tanto brinco, estando el suelo tan parejo, una verdad que la devolvió a la calma. Pero ni el amor más firme se escapa de que le echen tierra, porque hace poco empezó el borlote de que la cosa ya no estaba tan color de rosa, que si ya no se aguantaban, que si la llama ya se había apagado. Ya te la sabes, nunca falta la banda,
que en cuanto ve una pareja que dura un montón, luego, le quiere buscar ruido al chicharrón y encontrarle grietas hasta donde no hay, alimentando el misterio y el chismorreo. Pero la Maribel, como buena mujer que no se deja de nadie, no se quedó con los brazos cruzados. Salió a poner orden y a decir que niguas, que todo era puro cuento, dejando claro que siguen bien amarrados y que lo suyo es amor de veras. Una verdad que aplacó los rumores con la contundencia de sus palabras. Como quien dice, no todo lo que chilla es carne, ni todas las relaciones largas tienen que tronar como ejote, un secreto de persistencia y compromiso. Así que, entre tanto chisme y la neta, su historia con Marco Chacón sigue bien parada, demostrando que después de tanto sube y baja, la Maribel por fin encontró un amor más calmado, con más peso y sin tanto desmadre. Se sacó la lotería, la donita. Ahora sí, la pregunta, después de todo lo que vivió antes, ¿tú qué crees? ¿Este es el amor definitivo? ¿El refugio final donde la pasión encontró la paz? ¿O crees que ninguna historia en el espectáculo está libre de tambalearse, de enfrentar nuevas pruebas y de revelar nuevos misterios, incluso en los amores más estables? Solo el tiempo tiene la verdad de un corazón que ha amado con intensidad, que ha sufrido con fuerza y que finalmente encontró su ancla. Y así, entre galanes de toda ralea, desde los que tenían pura labia hasta los que se cargaban fama y poder, o simplemente mucha maña, la historia de Maribel Guardia deja la cosa bien clarita. La donita no pasó desapercibida ni un solo segundo. Donde ponía un pie, se armaba el borlote, y donde se paraba, dejaba huella. La neta es que nació para ser la mera jefa del mitote, un verdadero ícono de la farándula que trascendió más allá de su belleza. Todo, quereres que quemaban, romances que calaban, tentaciones de esas de mírame y no me toques, uno que otro que la trajo cacheteando las banquetas y varios más que se quedaron mirando como chinitos. Pero al final, la donita terminó hallando su centro. Como quien dice, probó de todo el menú antes de sentarse a la mesa que de veras le llenaba el ojo, una verdad que la llevó a la felicidad. Y sí, esa estampa de mujer perfecta, bien fresa y elegante, siempre ha estado ahí. Pero detrás de toda esa fachada hubo lumbre, decisiones bien arriesgadas y momentos donde la pasión le ganó al seso, revelando la verdadera fuerza de su espíritu. Porque así es este desmadre, nadie llega invicto cuando se vive la vida de frente, sin miedo al éxito y dándole vuelo a la hilacha. Ella se entregó, sufrió y vivió sus quereres bien intensos. Pero al final del día, se convirtió en esa mujer que todos querían, pero muy pocos podían presumir. Una leyenda viviente que desafió todas las expectativas y encontró su propio camino. Se volvió esa leyenda que camina, demostrando que se puede ser una dama en la calle, pero con un fuego que pocos aguantan, una verdad que solo los más cercanos conocieron. Si te ha gustado desentrañar estos secretos de la fama y conocer la verdad detrás de los amores de Maribel Guardia, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando las vidas más fascinantes del espectáculo. Mil gracias por el aguante y por seguir este mitote. Ya se la saben, aquí les traemos la neta de la neta con todo el estilo. Gracias por vernos, somos Secretos de la Fama. Hasta la próxima revelación.